bajo el resplandor rojizo del sol del desierto. El viento corría suave entre los pastizales secos, como un susurro cargado de polvo y olor a caballo, contando historias que nadie se atrevía a decir en voz alta. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Era una tierra entre la libertad y el fuego, entre el deber y los deseos que arden en silencio. Allí, en ese atardecer dorado donde el horizonte parecía sangrar sobre el cielo, una mujer temblaba apoyando la mano en el poste áspero de una cabaña, sintiendo su corazón golpear contra el secreto que llevaba dentro. Un secreto capaz de destruirlo si la suerte volvía la cara. Levantó la vista y encontró la figura de Kyle Redhawk frente a ella, firme, con la mirada profunda como la misma tierra árida. Quiso hablar, explicar que ese instante, ese beso, podía desbaratarlo todo. Pero esos ojos la callaron, serenos y resueltos, como si hasta el viento hubiera dejado de respirar. Sus labios temblaron con una duda, una súplica atrapada entre el miedo y el amor. ¿Y si este beso nos condena?, murmuró, apenas más fuerte que el soplo del aire. Él no respondió de inmediato, y de pronto, sin vacilar, acortó la distancia que los separaba. Su caricia fue suave, pero su decisión ardía como brasa viva. El aire entre ellos se volvió denso, pesado con decisiones que ya no tenían vuelta atrás. Ella aferró el brazalete de cuentas en su brazo, sintiendo la fuerza bajo su piel, la fuerza de un hombre que había sobrevivido a balas, hambre y muerte. No necesitó promesas ni advertencias. Sus ojos hablaban más claro que cualquier palabra. Ya había elegido su destino, mucho antes de que ella se atreviera a nombrar sus temores. El beso que siguió no fue robado, fue tomado con certeza, como quien reclama lo que le pertenece. Pero mientras el calor la envolvía, un frío hondo le subió al pecho. Casi pudo escuchar ecos de disparos, fantasmas de batallas pasadas que aún dejaban heridas invisibles. Para ella, no era solo amor, era desafío. Para él, redención. El viento levantó mechones de su cabello oscuro, y por un segundo vio su mundo tal cual era. Un sueño frágil sostenido por un hilo delgado. La puerta de la cabaña se movió con el vaivén del viento, como si respirara con ellos. Para cualquiera que mirara de lejos, eran dos almas retando a un mundo incapaz de comprenderlos. Pero en el fondo, ella sabía que un amor nacido así no podía esconderse para siempre. Kyle Redhawk había jurado no mirar atrás jamás. Había visto a su gente expulsada de sus tierras, a hermanos caer por el rifle del hombre blanco, y su corazón endurecerse contra la compasión. Sin embargo, ahí estaba, frente a ella, dudando de cada juramento que antes había sido ley para él. Ella no pertenecía a su mundo, y aún así, encajaba en él como si la tierra misma la hubiera moldeado para estar a su lado. El sol se despidió pintando el cielo de fuego. A lo lejos, un silbido de tren cortó el silencio, recordándoles que la civilización avanzaba, trayendo leyes, cadenas y ojos que jamás entenderían un amor así. Ella habló con voz quebrada. «Van a venir por nosotros», susurró. «Lo sabes». Él rozó su mejilla con el pulgar. «Que vengan», respondió tranquilo. «Podrán arrebatar lo que ven, pero nunca lo que vive aquí». Su mano quedó sobre su pecho. Aquel pequeño latido en su vientre se movió, recordándole que el amor ya los había unido más allá de cualquier condena. Pero el temor la apretaba. No era solo por ella. ¿Qué pasaría con el hijo que estaba por nacer en un mundo dividido por prejuicios? ¿Perseguido como su padre o rechazado como su madre? Kyle miró hacia el horizonte. Sus sentidos nunca reposaban. Podía intuir la amenaza aun cuando el silencio parecía calmo. Había visto odio en los ojos de los hombres al hablar de ella. Para ellos, Willa Hart era una traidora, una tonta cegada por el pecado. Para su pueblo, podía ser tormenta o alivio. Él la había rescatado una vez de soldados que quemaron su hogar y la dejaron entre cenizas.
No había querido enamorarse. No había querido quedarse. Pero cuando la miraba, ya no veía enemigos, sino un futuro distinto al filo de la guerra. El sonido distante de cascos retumbó desde el oeste. Willa se quedó rígida. Él también lo oyó. Una mano fue directo a su cuchillo, el cuerpo tensándose como fiera lista para pelear. El caballo resopló inquieto. Ella lo agarró del brazo. «No puedes pelear otra vez por mí», dijo con voz rota. Él la miró con una tristeza suave. «¿Crees que esto es solo por ti?», susurró. «Te convertiste en mi razón para pelear». Las palabras la atravesaron. Antes de que pudiera contestar, los cascos se hicieron más fuertes. Polvo rojo se levantó sobre la colina, como sangre contra el cielo. Él la tomó del rostro, despidiéndose de ese instante. «Entra», dijo bajo. Ella negó, ojos llenos de lágrimas. «No te dejaré». «Debes hacerlo», repitió firme. «Si nos ven juntos, no habrá misericordia». Su destino estaba ya escrito en el rugido del viento que llegaba. «Si te ven conmigo, no habrá piedad para ninguno de los dos», susurró Kyle Redhawk, con voz grave. Mencionar al hijo que llevaban en el vientre le dolió como una puñalada. Willa Hart sintió un nudo en el pecho, una angustia que quería transformarse en grito. Quería rogarle al cielo que detuviera el tiempo, solo un instante. Pero sus ojos, tan firmes y claros, le dijeron sin palabras que no había otra salida. Con manos temblorosas, ella se acercó y le besó por última vez. Un beso con sabor a lágrimas, a polvo, a destino. Cuando se separaron, el silencio que quedó entre ellos fue más ruidoso que el viento mismo. Kyle giró hacia los jinetes que se acercaban, llevando en cada paso el peso de lo inevitable. Willa se quedó allí, inmóvil, junto a la cabaña, sintiendo cómo se le desgarraba el alma. El caballo golpeó el suelo con fuerza, inquieto. Ella le acarició el cuello con suavidad, murmurándole palabras que ni siquiera escuchaba. Dentro de su vientre, el niño se movió, como si también pudiera presentir la tormenta que estaba por desatarse. Los gritos de los hombres se oían ya, cargados de rabia y justicia falsa. Willa quiso correr hacia él, cubrirlo con su cuerpo, detener las balas que seguro vendrían. Pero sus piernas no respondieron. Kyle Redhawk se plantó firme frente a la luz moribunda del día, su silueta recortada contra el horizonte como una sombra sagrada. Por un instante, giró para mirarla. El sol poniente tocó apenas su rostro, revelando una sonrisa leve. ¿Una promesa? ¿Una despedida? Y entonces, antes de que se asentara el polvo, un disparo rompió el aire. El grito de Willa nunca le alcanzó. El viento del desierto se lo llevó, arrastrándolo lejos, hacia las colinas donde el amor y la pérdida siempre se entrelazaban, donde la tierra exigía demasiado a quienes osaban amar fuera de las fronteras impuestas. La oscuridad cayó sobre los llanos, y en el hueco de su corazón, una pregunta quedó suspendida. ¿Aquel beso los condenó o los liberó? El disparo resonó en todo el valle seco, rebotando entre las paredes del cañón hasta perderse en el silencio sin fin del desierto. Ella se quedó quieta, sin respirar. Su pecho atrapado entre la esperanza y la desesperación. Esperó oír algo más, cualquier sonido que le dijera si él seguía con vida. Nada. El aire se detuvo. Solo quedaba polvo y miedo. El caballo resopló a su lado, tirando de las riendas. Ella apenas lo notó. Tenía las manos apretadas contra el vientre, sintiendo los movimientos suaves de esa vida que crecía dentro. El mundo estaba callado, pero su corazón seguía golpeando con fuerza. Quería correr, ver qué había pasado. Pero las últimas palabras de Kyle la ataron al suelo. «Si te ven conmigo, no habrá misericordia». Y así quedó, atrapada, mientras su alma gritaba por moverse. Dio la vuelta hacia la cabaña, los ojos llenos de lágrimas. Esa pequeña construcción ahora parecía frágil, diminuta, como un suspiro entre tanta inmensidad. Había sido su refugio por semanas, un hogar hecho de paz prestada.
Dentro, el aire olía a humo y hierbas secas. El arco de Kael colgaba de la pared, junto a la silla de montar que él había reparado la noche anterior. Todo allí tenía su presencia, su tacto, su paciencia, su silencio. Willa se dejó caer al borde del catre, abrazando una de sus pulseras de cuero contra el pecho. El peso de lo vivido la hundía. Había cruzado cada línea que el mundo le había trazado a una mujer como ella. Amarlo era imperdonable para quienes se creían justos. Pero, ¿qué sabían ellos del amor que nace en medio de la guerra? Sus pensamientos volvieron a aquel primer encuentro. Meses atrás, cuando el rancho de su padre, Elias Hart, aún estaba en pie, los soldados habían llegado exigiendo provisiones. Y cuando Elías se negó, lo acusaron de tratar con los apaches y prendieron fuego al granero. Willa intentó detenerlos, pero solo pudo mirar cómo las llamas devoraban todo lo que conocía. Esa misma noche, mientras caminaba entre los escombros, lo encontró, tendido junto al río, herido, medio inconsciente. El hombro sangraba, marcado por una bala. No supo qué la hizo quedarse. ¿Lástima? ¿Algo más? Lo escondió en el sótano viejo, cuidando sus heridas en secreto mientras el pueblo entero lo buscaba. Durante los primeros días, él apenas hablaba. Solo la observaba con ojos tensos y alerta. Pero en ese silencio había algo que le daba más paz que todas las falsas promesas de los hombres del pueblo. Cuando al fin le habló, su voz era baja y firme. ¿Por qué me ayudas? Ella no supo qué responder. Tal vez aún no lo sabe. Con el tiempo, el miedo se fue desvaneciendo. En su lugar, creció una comprensión que no necesitaba nombre. Ella aprendió sus costumbres, cómo leer el viento, cómo el cielo hablaba como escrituras sagradas. Él le enseñó que el silencio a veces dice más que cualquier palabra. Y en esas noches de mundo cruel y agitado, hallaron consuelo solo con estar juntos. Pero el amor, en una tierra así, nunca se oculta por mucho tiempo. Los rumores corren más rápido que el fuego. Una mujer vista recogiendo hierbas junto al río. Una sombra que rondaba su cabaña en la noche. Las voces venenosas del pueblo comenzaron a susurrar. Semanas después, cuando su padre cayó en un enfrentamiento, culparon a los apaches, y algunos empezaron a sospechar también de ella. Tenía que huir, antes de que la cazaran también, y fue Kael quien la encontró, vagando cerca del cañón, sola, destrozada. No le preguntó por qué estaba allí, solo tomó su mano, y la llevó de vuelta a la vida. Él no le preguntó por qué estaba ahí. Solo extendió su mano y la llevó consigo de vuelta al refugio. Desde entonces, vivieron en esa pequeña cabaña al borde del olvido, construyendo algo delicado y real, en un mundo que se empeñaba en castigar cualquier perdón. Afuera, el viento volvió a aullar, levantando remolinos de polvo que bailaban en el valle. Willa Hart se puso de pie y caminó hacia la ventana. Su pecho se hundió al ver en la lejanía un resplandor de antorchas. Los jinetes no se habían ido. Seguían buscándola. Cada segundo los acercaba más. Y ella sabía muy bien qué harían si la encontraban allí. Para ellos, no era solo una pecadora, era una traidora. Su mente se aceleró mientras recogía lo poco que podía llevarse. Algo de comida seca, una manta, una bolsita con monedas que su padre, Elias Hart, le había dado tiempo atrás. Quería huir antes del amanecer, pero había algo dentro de ella que se negaba a marcharse. No sabía si Kael Red Hawk estaba vivo o muerto, pero no podía irse sin saberlo. Jamás se lo perdonaría. La noche se volvió larga, cruel. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento, sonaba como pasos de muerte acercándose. Se sentó junto a la ventana hasta que la primera luz pálida asomó por el horizonte. El desierto parecía tranquilo otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero ella sabía que en esas tierras, la calma siempre era el presagio de otra tormenta. Finalmente no pudo más. Se envolvió con su chal y salió al exterior, caminando hacia la loma donde lo había visto por última vez.
La tierra aún retenía el calor del día anterior. El rastro era tenue, pero lo siguió con cuidado, el corazón retumbándole en los oídos. A medio camino de la colina lo encontró. El caballo de Kael estaba ahí, entre las rocas, con las riendas arrastrándose por el suelo. Sintió un alivio fugaz, hasta que vio el costado del animal, manchado de sangre y polvo. El pecho se le cerró. Miró desesperada a su alrededor, escaneando la llanura infinita. Y entonces lo vio. Las huellas de botas y cascos marcaban la arena, dirigiéndose hacia el este. Se lo habían llevado. Las piernas le temblaron, pero no se detuvo. Siguió avanzando, paso tras paso, mientras el sol trepaba y la quemaba en la espalda. Cada milla pesaba más. Escuchaba su voz en la cabeza, advirtiéndole que no lo siguiera, pero no podía obedecer. Le debía la vida. Le debían la de su hijo. Al mediodía llegó a las ruinas del viejo fuerte. Años atrás había sido abandonado, y ahora solo lo usaban soldados errantes o forajidos. Los muros se desmoronaban. El aire olía a pólvora vieja y muerte. Se deslizó por el borde, conteniendo la respiración, atenta a cualquier sonido. Desde dentro, oyó voces. Ásperas, llenas de odio, de ese que ella conocía bien. «Vamos a hacer un ejemplo de él», dijo uno. «Así los demás sabrán lo que pasa si pisan nuestras tierras». Willa apretó los puños, se asomó por una grieta en el muro y lo vio. Kael estaba atado a un poste, golpeado, pero erguido. Tenía la cabeza baja, el cabello cubriéndole el rostro, pero en su postura aún se leía orgullo. El pecho subía y bajaba lentamente, con fuerza contenida. Las lágrimas le nublaron la vista. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera hacia él, pero su razón la sujetó. Sabía que si se precipitaba, sería su fin. Tenía que pensar. Tenía que encontrar la forma de liberarlo sin ser vista. Los hombres reían mientras vaciaban sus cantimploras, burlándose del prisionero silencioso. «Terco, salvaje», murmuró uno. Otro levantó su rifle y disparó al aire. El estallido hizo que ella se encogiera. El eco rodó por los cerros, idéntico al que la había perseguido toda la noche. Se apartó del muro, llevándose la mano a la boca para no soltar un sollozo. No podía enfrentarlos. No tenía armas, ni un plan. Pero tampoco podía abandonarlo. El sol volvió a caer, tiñendo el cielo de rojo y oro. Esperó entre las sombras, el corazón desbocado. Recordó cómo Kael le había contado sobre las estrellas, y cómo su gente creía que los espíritus guiaban a los que estaban perdidos. Por primera vez, rezó a esos espíritus para que la guiaran también. Cuando cayó la última luz, se movió. Tan silenciosa como el viento, se deslizó entre las ruinas hacia el poste. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Los hombres estaban reunidos junto al fuego, sus risas transformadas en murmullos ebrios. El corazón de Willa golpeaba fuerte cuando llegó a él. Kael alzó la cabeza al sentir su mano. Sus ojos se abrieron, incrédulos. «No deberías estar aquí», murmuró él. «No puedo dejarte», susurró ella. Antes de que él pudiera responder, ella ya estaba trabajando con los dedos temblorosos en las cuerdas. Los nudos estaban duros, cortaban su piel, pero ella no se detuvo. Tiró con todo lo que tenía. Cuando el último lazo se aflojó, él le tomó la mano. «Corre», dijo en voz baja, firme. Ella negó, las lágrimas resbalando por su rostro. «No sin ti». Kael miró hacia el fuego, donde los hombres comenzaban a moverse. «Entonces corramos», dijo, y juntos se deslizaron en la noche. El desierto los envolvió una vez más, como si contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Corrieron entre espinos y rocas, guiados por el susurro de la tierra. El desierto era un mosaico de sombras y arena pálida, cosido por cactus y mezquites que crujían al paso del viento. Willa apretaba una mano sobre su vientre y la otra firmemente en la de él, dejándose guiar por su fuerza silenciosa. Detrás de ellos,
La luz del fuego parpadeaba como ojos coléricos. Un grito ebrio resonó, y luego otro. Alguien había encontrado las cuerdas sueltas. La cacería empezaba otra vez. Kyle Redhawk guió a Willa Hart hacia una quebrada seca donde los muros ocultaban la luz de la luna. Se agazaparon tras un tronco caído, respirando como si el aire les quemara por dentro. Kyle siempre escuchaba primero. Willa notó cómo su pecho subía y bajaba lento, como si estuviera sintiendo cada sonido. Tocó el suelo con 2 dedos, y luego los acercó al oído. «Caballos», susurró. «Aún lejos. Pero vienen rápido». Ella esperó que el pánico la atrapara, pero en su lugar llegó otra cosa. Foco. Si el miedo la dominaba, su hijo perdería. No podía permitirlo. Kyle señaló hacia el este. Una línea de colinas bordeaba el horizonte. Más allá estaba el campamento de invierno de su pueblo, o lo que quedaba de él. Le había contado que el campamento cambiaba con las estaciones, esquivando soldados y promesas rotas, aferrándose a las últimas hebras de una vida más antigua que cualquier mapa o decreto. Pero el camino los obligaba a cruzar un claro expuesto, como un escenario iluminado por la luna. Volvieron a moverse, bajos, rápidos. El suelo estaba lleno de desniveles, madrigueras de conejo, piedras filosas. Un coyote aulló hacia el norte. Willa recordó la primera vez que oyó ese sonido. Le pareció solitario y triste. Ahora le sonaba como advertencia y oración. Los pies le dolían, la espalda también, y su corazón cargaba demasiadas esperanzas a la vez. Pero no se detuvo. Cada vez que tropezaba, él la sostenía sin decir nada. Cuando llegaron a unos arbustos de salvia seca, Kyle se detuvo y le acercó una cantimplora. El agua sabía a metal y a bendición. Arriba, en la cima, brilló una cerilla. Ella se sobresaltó. Él la atrajo contra su pecho, girándole el rostro hacia su hombro. La cerilla se apagó. Pero Willa entendió que no se trataba de una búsqueda ciega. Alguien sabía rastrear. No todos los jinetes eran borrachos de cantina. Algunos eran pacientes, y otros eran pagados. Muy lejos de allí, otra verdad se cocinaba. En una oficina polvorienta junto al río, un joven con chaqueta de deputy, Vance Hollow, discutía con un comerciante, Silas Granger, que esperaba sacar provecho de la casa. El chico apenas era más que un muchacho con placa. Miraba el cartel de recompensa clavado en la pared como si fuera veneno. El papel prometía monedas de plata por un apache fugitivo, y por cualquiera que lo hubiera albergado. La tinta aún estaba fresca. Silas golpeó el cartel con un dedo grueso. «Es por el orden, por la propiedad, por la justicia», dijo. Pero Vance escuchó otra palabra, sin pronunciar: codicia. Había visto lo que hacían los hombres cuando el polvo les vaciaba los bolsillos. Pensó en aquella mujer que solía comprar harina y cerillas junto a su padre, Elias Hart, cuando el rancho aún estaba en pie. No la veía desde hacía semanas. Un nudo se le formó en la garganta, por su bondad, y por la vergüenza de saber hacia dónde habían cabalgado los suyos. Firmó el registro y se marchó. El bullicio del salón, el martilleo del herrero, todo le sonaba a juicio. Caminó hacia el establo y ensilló su caballo viejo. Se dijo a sí mismo que buscaba la verdad, no problemas. Pero el desierto solía convertir ambas en la misma cosa. De vuelta en la quebrada, Willa y Kyle alcanzaron el claro justo cuando la luna trepaba el cielo. Él se inclinó a examinar el suelo, marcando líneas con el canto de la mano, trazando la ruta más segura. Luego las borró con cuidado. Al levantarse, desenvainó su cuchillo y lo colocó en la palma de ella. Willa intentó devolvérselo, pero él cerró sus dedos alrededor del mango. Si los atrapaban a ambos, él no podría protegerla, y al niño a la vez. Ella negó con fuerza, susurrando: «No lo usaré, a menos que no haya otra opción». Kyle la miró un segundo largo, lleno de cosas que no hacía falta decir. Luego asintió.
y empezaron a bajar. Cruzaron el claro en una curva amplia, pegados a las sombras que proyectaban los peñascos. A mitad del camino, un caballo relinchó. Los jinetes aparecieron sobre la cresta, como lobos descendiendo en manada. Ambos se lanzaron al suelo. La partida se dividió. 2 hombres bajaron por el centro, antorchas en alto. Otros 3 rodeaban los bordes, cerrando el paso. Kyle la arrastró hacia la derecha. Se metieron bajo una cornisa tan baja que los hombros de Willa rozaban la piedra. Los del centro pasaron a menos de 30 pasos. Las llamas lamían la roca sobre sus cabezas. Podía oír la respiración de los caballos. Una vez la hallemos, el desierto guardará su secreto para siempre, rió uno. No hay secreto que el miedo no saque a la luz, agregó otro. La mano de Kyle apretó la de ella con fuerza. Reconocía esas voces. Ella también. Aunque hubiera intentado olvidarlas. Un ranchero que juró amistad a su padre. Un reverendo, Reverend Cole Whitmore, que rezó en la tumba de su madre. El desierto no solo engendra enemigos. A veces, los enemigos nacen en los bancos de la iglesia y en los escalones del porche. Cuando los jinetes pasaron, Willa Hart y Kyle Redhawk reptaron un poco más por el borde de la roca, moviéndose centímetro a centímetro, hasta que la oscuridad los engulló. Kyle encontró un estrecho sendero de cabras que los condujo entre un grupo de pinos bajos, que olían a resina y a escarcha temprana. Allí se detuvieron, pecho con pecho, mientras él volvía a escuchar. Los caballos daban vueltas, harían rondas toda la noche. Kyle observó las estrellas, buscando dirección. Hacia el sur, había un manantial donde el agua brotaba helada desde la roca. Podían beber allí, borrar su rastro en la corriente, y luego girar hacia las colinas. Acarició el vientre de Willa y murmuró que el niño también necesitaría agua. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Cada vez que él hablaba del bebé, la esperanza la jalaba como si tuviera manitas propias. Alcanzaron el manantial al amanecer. Era un cuenco de piedra oscura escondido detrás de unos sauces. Kyle llenó la cantimplora 2 veces y le limpió el rostro con los dedos húmedos. El frío dolía, pero era como despertar. Los pájaros trinaban entre los sauces. Y por un momento, el mundo pareció amable. Ella se recostó sobre su pecho, y él la rodeó con los brazos, apoyando la barbilla en su cabello. Entonces habló de su madre, Sunny Weldrose, quien le enseñó los cantos para los recién nacidos. Un canto para infundir valor en los pulmones pequeños. Otro para pedirle a la noche que guarde silencio alrededor de la cuna. Ella le pidió que cantara. Él le dijo que aún no hasta estar a salvo, pero la seguridad se les escapaba con cada hora. El sol trepó, y una mancha de humo ensució el cielo desde el oeste. ¿Una patrulla? ¿Un incendio? De cualquier forma, el humo atraía ojos. Decidió moverse otra vez, guiándola por un paso entre rocas negras que enfriaban sus pisadas y ocultaban su rastro. El desfiladero desembocaba en un valle angosto salpicado de yucas y esqueletos de carretas viejas. Alguna vez, una ruta de diligencias pasó por allí, antes de que el ferrocarril hiciera inútil el camino. Willa rozó una rueda rota y pensó en todos los que habían perseguido esperanza por ese mar seco, cada uno creyendo en la palabra futuro, como si fuera una medalla para los valientes. Ella también creyó en eso una vez. Ahora creía en cosas más pequeñas. Un sorbo de agua, una mano confiable, el próximo sitio donde dormir, segura. El valle ascendía hacia las colinas, y con él, sus esperanzas. Pero la tierra siempre tenía su ironía cruel. Cerca de la boca de una cueva poco profunda, encontraron señales de otros. Huellas de botas. Un círculo de piedras donde ardió fuego reciente. Un trozo de tela atrapado en una espina. Kyle se agachó y examinó las cenizas, aún tibias. Le hizo señas a Willa para que retrocediera entre los matorrales. Esperaron. Poco después, se oyeron pasos.
No eran firmes ni amenazantes como los de un grupo armado, sino el andar irregular de un solo hombre. Una figura se dibujó, alta, delgada, los hombros vencidos bajo un morral. Caminaba como una sombra, y su cuerpo parecía medio muerto de hambre. Kyle lo vigiló con la mano cerca del arco que había recuperado de la cabaña semanas atrás. El desconocido llegó junto al círculo de piedras, suspiró y se agachó, como si el suelo pudiera sostenerlo mejor que sus piernas. Dejó el morral y sacó una taza de hojalata y un par de galletas agrietadas. Al partir una, sus manos temblaron. Willa susurró que parecía un minero o un explorador extraviado. Kyle asintió una sola vez. El hambre podía volver peligroso al hombre bueno y desesperado al hombre peligroso. Pero cuando el desconocido empezó a tararear una canción de cuna muy suave, algo en Willa cambió. Salió del matorral antes de que Kyle pudiera detenerla. El extraño se incorporó de golpe. La miró. Luego miró hacia la sombra donde Kyle aguardaba. Levantó ambas manos. Dijo que no tenía problemas con nadie, y mucho menos ganas de morir. Ella respondió que solo querían pasar. Él entrecerró los ojos al ver su vientre, luego su rostro. Dijo que en el pueblo se hablaba de una mujer con un apache, que había apuestas sobre cuánto tardarían en atraparlos, que había un deputy, Vance Hollow, al que se le notaba el malestar cada vez que escuchaba esos comentarios. Confesó que había aceptado dinero antes para guiar hombres por las colinas, pero que hoy no lo haría. Retrocedió unos pasos, como dándoles espacio para respirar. Les dijo que detrás de la cueva había un sendero lateral, que los llevaría a una hondonada y luego a una antigua misión, donde aún quedaban muros en pie. La misión tenía un pozo, y a veces, el agua es suficiente para mantener a alguien con vida, hasta que vuelve el valor. Kyle emergió despacio, midiendo los ojos del extraño. Le preguntó por qué ayudaba. El hombre sonrió apenas y se tocó el pecho. A veces uno se equivoca por una moneda, dijo, pero algunos se atragantan con ella después. Añadió que un cazador de recompensas se había unido a la partida esa misma mañana. No era un granjero con un rifle prestado, sino un rastreador real, de los que no dejan huellas sin leer. Llevaba un abrigo con los puños doblados, y un sombrero con una pluma de cuervo en la cinta, y una cuerda. Lo había visto una vez en la frontera, y no quería volver a verlo. Siguieron el sendero lateral como les había dicho. La gratitud los abrigó durante unos minutos, pero el miedo, como siempre, terminó por enfriar todo. La hondonada serpenteaba entre matorrales negros y rocas, a veces angosta como pasillo, otras lo bastante amplia para que un carretonero loco se atreviera a cruzarla. En 2 ocasiones escucharon cascos, y en ambas se hundieron en la maleza, conteniendo el aliento, mientras el polvo flotaba alrededor como presagio. Hacia la tarde, divisaron la vieja misión. El techo había desaparecido, pero 3 paredes seguían en pie, blanqueadas por siglos de sol. La torre de la campana estaba rota, su corazón de bronce robado mucho tiempo atrás. Dentro del patio, un grupo de nopales se inclinaba hacia un pozo cuadrado de boca baja y piedra gastada. Willa Hart cayó de rodillas y sacó agua con el balde antiguo, mano sobre mano. Luego bebió, agachada. Era dulce y profunda. Kyle Redhawk escaneó el horizonte y luego entró a la sombra, moviendo los hombros con un gesto de dolor. «Ah», murmuró al sentir los moretones que le dejaron las cuerdas. Willa le tocó las marcas oscuras con dedos suaves. Él no se quejó, pero ella sintió ese dolor como si estuviera escrito en su propia piel. «¿Cantarás ahora para el niño?», le preguntó con voz baja. Él sonrió apenas y negó con la cabeza. «Pronto», susurró. «Pronto», una palabra que solo los sobrevivientes se atreven a decir. Mientras descansaban, la historia se ensanchaba más allá de ellos. En las colinas del norte, Hakan Crowshield, anciano del campamento Apache, se mantenía firme junto a 3 jóvenes exploradores, observando las crestas con ojos que ya habían contado más hijos que cualquiera de ellos.
Él se había opuesto a ese amor cuando lo supo. Temía las tormentas que podría desatar. Pero conocía el valor del guerrero que había elegido a la mujer. Y su corazón oscilaba entre la tradición y la compasión. Les dijo a los jóvenes que vigilaran a los soldados y que avisaran si la pareja cruzaba los límites de piedra que usaban como señal. «No alejaré a mi sangre del fuego», dijo. No si hay una forma de preservar la paz, y aún así. Incluso él temía al cazador de recompensas, ese cuyo nombre viajaba como remolino de polvo entre campamento y campamento. Levantó la vista al cielo y pidió a los ancestros un sendero que no terminara frente al cañón de un arma. Más cerca del pueblo, el joven Vance Hollow galopaba por el sendero del río. Encontró ramas rotas y huellas de cascos que apuntaban al sur, pero pronto las perdió. Subió una colina y divisó humo al oeste, y un destello brillante en la planicie donde las antorchas habían ardido la noche anterior. Pensó de nuevo en el cartel de recompensa, y en los ojos fríos de Silas Granger. Si la partida atrapaba a Kyle, habría un árbol de orca antes del anochecer. Si atrapaban a Willa, habría un circo de odio disfrazado de ley. Vance apretó las piernas contra los costados de su caballo y giró hacia las colinas. No tenía plan, ni poder, pero sentía con certeza que a cada hombre le llega un momento donde debe cruzar una línea, o volverse pequeño para siempre. Siguió cabalgando. Mientras tanto, la tarde se deslizaba sobre la misión, cubriéndola con una luz cobriza que pronto se volvió miel oscura, alargando las sombras del patio. Kyle extendió su manta en una esquina protegida del viento y le pidió que descansara. Ella se recostó de lado, mirándolo mientras él revisaba la cuerda del arco y contaba las pocas flechas que le quedaban. Colocó 2 en el suelo, al alcance de la mano, y cruzó su cuchillo sobre la rodilla. Luego se acercó a ella, apoyando la palma en su vientre. El bebé pateó. Kyle cerró los ojos, y por un instante, una dulzura casi invisible cubrió su rostro como la sombra de un ala. Pero al abrirlos, esa ternura ya no estaba. Miró hacia la entrada. Pasos de botas rasparon las piedras del otro lado del muro. No eran muchos. 1. Quizá 2 hombres. Kyle le indicó con la mano que retrocediera hacia la sombra más profunda, y se incorporó, cada línea de su cuerpo volviéndose delgada, afilada como una hoja lista para cortar. Una silueta se dibujó en el umbral, alta, serena. El ala de su sombrero le partía el rostro con una línea de sombra. Una pluma de cuervo ondeaba en la cinta. El recién llegado no sacó su arma. Solo empujó la puerta con la punta de la bota, y entró al patio como si siempre hubiera sido suyo. Miró el pozo, las flechas, las huellas en el polvo, y luego a la mujer. Su mirada se detuvo un segundo más de la cuenta en su vientre. No fue cruel, pero sí incómoda. De esas miradas que enfrían el alma más que el viento nocturno. Kyle dio un medio paso al frente, interponiéndose entre Willa y el cazador. Rafe Holloway asintió. No fue un saludo amistoso, pero tampoco hostil. Era un gesto que decía, respeto el juego, aunque vengo a ganarlo. Su voz era suave como piedra de arroyo. He cabalgado lejos, dijo. Y no me gustan los kilómetros desperdiciados. Miró alrededor. Hoy el desierto está lleno de tontos. Prefiero compañía con talento. Miró al apache. ¿Te rendirías a cambio de suficiente plata? Dijo. Para que la mujer y el niño puedan empezar de nuevo, en otro sitio. A Willa se le cortó la respiración. Sonaba como trato. Sonaba como trampa. Kyle no respondió enseguida. Lo observó con ojos que sabían medir tormentas, soldados y distancias entre libertad y cadenas. ¿Qué entiendes por seguro?, preguntó con frialdad. Rafe sonrió sin calidez. La seguridad se compra, dijo. En cualquier pueblo, si uno conoce al dueño del salón y las deudas del sheriff. Puedo arreglarlo, añadió. Mi palabra es firme. Y se quedó con las manos lejos de su arma, como si la paz fuera su oficio. Y matar.
una costumbre aburrida. Desde lo alto de la loma, Vance Hollow detuvo su caballo y miró hacia la misión. Había seguido la huella tenue de unas pisadas y el brillo de una hebilla metálica. Vio la puerta abierta de la misión y la quietud sospechosa en el patio interior. No alcanzaba a oír las palabras que se intercambiaban allí abajo, pero algo en su instinto le decía que valían demasiado. Vance Hollow repasó sus opciones y no le gustó ninguna. Entonces, notó una segunda silueta moviéndose por detrás de la pared de la misión. Iba baja, más lenta, deslizándose hacia la parte trasera. Un segundo cazador. El joven deputy bajó del caballo, el corazón martillándole el pecho, y comenzó a descender entre los arbustos con el cuidado de quien sabe que un mal paso puede costarlo todo. En el patio, Rafe Holloway dio otro paso medido, y Kyle Redhawk lo igualó, manteniendo la misma distancia. Willa Hart sintió cómo el niño se movía dentro de ella, y obligó a sus manos a no temblar. El viejo balde del pozo chirrió con el viento nocturno, golpeando su cadena. El sonido pareció más fuerte que una campana de iglesia. El cazador ladeó la cabeza, como si escuchara algo más que el viento. Por un instante, nadie se movió. A lo lejos, los coyotes empezaron a aullar otra vez. El desierto contuvo el aliento. Y justo antes de que el silencio se rompiera, Willa sintió, más que oyó, una presencia al fondo del muro, algo que se deslizaba entre el polvo donde un segundo antes no había nada. Abrió la boca para advertirle al hombre que amaba. Una sombra se alzó detrás de Kyle, alta, deliberada, y por un segundo espantoso, pensó que el mundo había dejado de respirar. Intentó gritar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La mirada del cazador se giró hacia ella, justo lo suficiente para ver su alarma. Ese breve instante fue todo lo que Kyle necesitó. Giró sobre sí mismo, captando el reflejo del acero bajo la luna justo cuando el segundo hombre se lanzaba desde detrás del muro derrumbado. La pelea fue rápida y muda. El sonido de los puños, del aliento, llenó el patio como un trueno escondido bajo la tierra. Willa retrocedió tambaleándose, presionándose contra la piedra fría. Las manos le temblaban mientras apretaba el cuchillo que él le había dado. Rafe Holloway no se movió para ayudar a su compañero. Solo observaba, con los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada, calculando en silencio. El segundo hombre intentó inmovilizar a Kyle con una llave al cuello, pero el apache se zafó, lanzando un codazo certero a las costillas del agresor. El cuchillo cayó y rodó por el suelo. Kyle lo atrapó a medio deslizamiento y lo giró hacia su atacante, pero antes de que pudiera herirlo, el cazador disparó una sola vez, al aire. «Basta», dijo, su voz resonando entre las paredes derruidas de la misión. Ambos hombres se detuvieron. El humo del disparo se alzó como advertencia. El cuchillo de Kyle quedó suspendido a centímetros del cuello del otro hombre. Su respiración era agitada. Poco a poco bajó la hoja, pero sus ojos no se apartaron nunca del rostro de Rafe. El cazador asintió, aprobando su autocontrol. «Impresionante», dijo acercándose. «Pero hay más de una forma de morir en estas tierras. Mi oferta sigue en pie. Ven conmigo sin pelear. Y quizás ella viva para criar al niño». Las palabras golpearon como piedra. El rostro de Kyle no cambió. Pero el silencio que siguió gritaba más fuerte que cualquier amenaza. Willa apenas podía respirar. Sentía al bebé moverse dentro de ella, como si también pudiera percibir el miedo que la estaba encerrando. Y entonces, un nuevo sonido. Un galope. Lejano aún, pero acercándose. Kyle giró el rostro hacia el horizonte. Rafe también ladeó la cabeza. Escuchaba. Otro grupo se aproximaba, y más rápido. Esbozó una sonrisa delgada. «Parece que no seré el único que cobre recompensa esta noche». Los músculos de Kyle se tensaron. Sabía que no podrían contra los dos, ni contra el cazador, ni contra los jinetes que llegaban.
Buscó la mano de Willa, su tacto sereno a pesar de la tormenta que los rodeaba. «Quédate detrás de mí», susurró. Rafe bajó el arma, dejando que el cañón colgara flojo a un lado. «No lo hagas más difícil», dijo. «Ya sabes cómo termina esto. Lo colgarán al amanecer, y ella será llevada de vuelta al pueblo, para el juicio que merece». Willa sintió que las piernas le fallaban, pero Kyle no se inmutó. Sus ojos se desviaron hacia la torre derrumbada, donde la luna se filtraba entre las grietas. Sin decir palabra, le agarró el brazo y la empujó hacia el muro trasero. Los ojos del cazador se agrandaron. Comprendió el plan. Demasiado tarde. Kyle pateó una viga caída, que estaba apoyada contra la pared. Toda la sección cedió, lanzando una lluvia de polvo y piedras sobre el patio. «¡Corre!», gritó Kyle. Su voz era navaja. Corrieron hacia el desierto abierto. Detrás, el retumbar de las botas del cazador. El aire estaba espeso de polvo y olor a pólvora. Una bala silbó junto al hombro de Willa. Tropezó, pero no se detuvo. Kyle giró, disparó una flecha, y escuchó al cazador maldecir cuando lo rozó en el brazo. Siguieron corriendo. Las llanuras abiertas se desplegaban ante ellos como un océano de sombras. Los cascos se oían más cerca. Los jinetes habían visto el disparo, y ahora seguían el sonido. Kyle giró hacia un cauce seco, lleno de piedras y troncos muertos. Bajaron por la pendiente, levantando arena con los pies. Kyle Redhawk la jaló bajo la protección de un tronco caído y se llevó un dedo a los labios. El mundo por encima retumbaba con los cascos de los caballos que se acercaban. A través de las grietas del tronco, Willa Hart vio cómo las antorchas parpadeaban en la cima de la loma. Se oían gritos dando órdenes. La voz de Rafe Holloway se alzó por encima de las demás. «Fueron hacia el este. Registren el cauce». La mano de Kyle apretó la suya con más fuerza. «Tenemos que movernos al norte», le susurró. «Hay una vieja mina cerca. Podemos escondernos allí hasta el amanecer». Ella asintió, pero sus piernas temblaban al intentar levantarse. El dolor en la espalda se intensificó. Kyle la sostuvo antes de que cayera, sus manos firmes, su rostro pálido bajo la luna. «Aguanta, por favor», le dijo con voz suave. Ella quiso responder, pero otro sonido la hizo contener el aliento. Un aullido de coyote, luego otro más. Los animales estaban inquietos. Sus lamentos rebotaban en todo el valle. Los jinetes tomaron eso como señal y se dividieron. Unos hacia las colinas, otros descendiendo a la planicie. Kyle la guió entre los arbustos, sus pasos silenciosos, certeros. El aire se volvió más frío, el tipo de frío que se mete hasta los huesos. Ella jadeaba, su cuerpo pesaba, el corazón galopaba entre el miedo y el agotamiento. Detrás de ellos, un disparo rompió la noche, y luego otro. Kyle giró bruscamente, la empujó tras una roca. Las llamas comenzaron a elevarse en el horizonte. Los jinetes habían prendido fuego a la misión. El resplandor creció, tiñendo el cielo de rojo. Willa se cubrió el rostro con ambas manos, las lágrimas cayendo sin control. Ese lugar había sido su refugio, su rincón de paz. Ahora, ardía como todo lo que alguna vez intentaron proteger. Kyle le acarició el cabello con una mano, apartando los mechones húmedos de su cara. «Encontraremos otro lugar», dijo. Su voz sonaba firme, pero sus ojos delataban la lucha interior. Estaba cansado de huir, de perder, de esconderse, pero no iba a rendirse. Siguieron avanzando durante la noche. El terreno subía poco a poco, hasta que apareció la silueta oscura de una entrada de mina. El aire olía a hierro y tierra vieja. Kyle la hizo entrar. Las paredes angostas los envolvieron como un secreto. Allí dentro reinaba un silencio espeso. Solo se oían sus respiraciones y el goteo tenue de agua en lo profundo del túnel. Encendió una linterna pequeña que había traído en su mochila. La llama temblorosa proyectó sombras largas y titilantes.
Willa se dejó caer contra la pared, sujetándose el vientre. Su rostro estaba pálido como la ceniza. Kael se arrodilló junto a ella. «Por ahora estás a salvo», le susurró. Pero incluso mientras lo decía, sabía que esas palabras eran frágiles. Afuera, en el cauce seco del río, la partida se había detenido. Vance Hollow desmontó, escudriñando las huellas en la arena. Sabía leerlas frescas, donde el terreno se había desplazado. Las siguió en silencio, con una mano sobre la pistola. Rafe lo miró de reojo y se burló. «¿No creíste que tenías estómago para esto, muchacho?» «No estoy aquí por el dinero», respondió Vance. «Estoy aquí para asegurarme de que nadie muera por gusto». El cazador rió quedo. «En este lugar, nadie muere por gusto, solo mueren más lento». En la mina, Willa se removió, la respiración irregular. Kael la miró de inmediato. Perlas de sudor le cubrían la frente. Él reconocía esa expresión. El dolor estaba llegando. Antes de lo previsto, le tomó la mano con fuerza, el corazón latiendo con pánico. «¿No ahora?» «Por favor, no ahora», susurró. Los ojos de ella se abrieron, brillando de angustia. «Es demasiado tarde», murmuró débilmente. Kael tragó saliva, entre el miedo y la determinación. Afuera, el trueno retumbó. No venía del cielo. Eran cascos. Los jinetes estaban de nuevo cerca. Kael se puso de pie, tomó su arco y se acercó a la entrada. Desde allí, vio las antorchas danzar contra la roca. Barrían el valle. Se volvió hacia ella. «Si no regreso. Sigue el río hacia el norte cuando puedas», le dijo. «Las estrellas te guiarán». Willa negó con la cabeza, sujetándole la mano. «No me dejes», susurró. «Volveré», le prometió, aunque no sabía si sería cierto. La besó en la frente y se deslizó en las sombras. Rafe fue el primero en verlo. Sus ojos se cruzaron en medio de la arena. La tensión entre ellos era como una cuerda tensada a punto de romperse. No se dijeron palabra. El cazador levantó su arma. Kael alzó el arco. Desde la mina, Willa escuchó el eco metálico de acero y trueno chocando en la oscuridad. Su pulso se aceleró. Cada fibra de su cuerpo deseaba oír sus pasos de vuelta. Dentro de ella, Jesse Redhawk se movió, como si también compartiera su miedo. Una ráfaga de viento se coló por el túnel, haciendo parpadear la llama de la linterna. La luz titubeó. Luego se estabilizó. Willa miró hacia la oscuridad, los labios temblando. Afuera, el tiroteo cesó, pero nadie volvió. Entonces, débil, una voz se alzó en la distancia. Era su voz, llamando su nombre. Willa Hart intentó ponerse de pie, pero el dolor le atravesó el cuerpo como cuchilla y cayó de rodillas. Las lágrimas le llenaron los ojos. Estiró la mano hacia la entrada del túnel, donde aún flotaba el eco de su voz en el aire nocturno. Pero antes de que pudiera moverse de nuevo, otra sombra apareció, silenciosa, inmóvil, con un arma en la mano, y en ese solo latido de silencio, supo que la tormenta de la que huían por fin los había alcanzado. La silueta en la entrada de la mina se recortaba contra el resplandor lejano de las antorchas. Ella se congeló, la respiración atrapada, el miedo subiendo como marea por dentro. El hombre dio un paso al frente, y en la luz temblorosa de la linterna, ella reconoció su rostro. Vance Hollow. El joven deputy tenía los ojos cargados de cansancio. Las manos le temblaban apenas al bajar el arma. Una mezcla de alivio y desconcierto se apoderó de Willa. Él miró alrededor del túnel estrecho y luego volvió a verla. «¿Dónde está él?», preguntó en voz baja. Ella abrió los labios, pero no logró decir nada. Afuera, el viento del desierto aullaba entre las rocas, arrastrando los ecos de una batalla ya devorada por el silencio. Tragó saliva con dificultad. Por fin logró murmurar. «Estaba aquí», salió, para detenerlos. Vance dio un paso más, sus botas raspando el suelo rocoso.
Su expresión se ablandó al ver el dolor en el rostro de ella, el modo en que se aferraba al vientre, el sudor en su frente. «No estás en condiciones de moverte», dijo mirando hacia la entrada. «Si no salimos ahora, te encontrarán». Ella negó con la cabeza, débilmente. «No puedo dejarlo». El deputy dudó, entre el deber y la conciencia. Al final suspiró y se acercó a la boca del túnel. Asomó la vista a la noche. En el horizonte, el resplandor de la misión en llamas seguía parpadeando. Ya no se movían figuras. No se oían disparos, solo viento y ceniza. Entonces lo vio. Apenas un destello, una sombra moviéndose tras una roca, cerca del cauce seco. Corrió hacia allí, sus botas hundiéndose en la arena blanda. Al llegar, se detuvo. Kyle Redhawk yacía en el suelo. Una mano presionaba su costado, la sangre empapando el vendaje improvisado. Su arco estaba roto a un lado. El cuchillo, clavado en la tierra a unos metros, pero sus ojos seguían abiertos, mirando las estrellas como si esperara de ellas una respuesta que había llevado toda la vida buscando. Vance se arrodilló a su lado. «Necesitas ayuda», dijo con urgencia. Los labios de Kyle esbozaron una débil sonrisa. «Ayúdala a ella», murmuró. «A la mujer». «Está a salvo», respondió el deputy, aunque ni él sabía si la palabra salvación aún tenía algún sentido. «La salvaste tú». Kyle giró la vista hacia la mina. Asintió una sola vez, lento, firme. Entonces, «Es suficiente». Vance presionó la herida con ambas manos, intentando detener la sangre. «No te rindas ahora, aún puedes lograrlo». Pero el aliento del guerrero se desvanecía. Su fuerza se deslizaba entre los dedos como arena. El deputy sintió un nudo en el pecho. No por leyes, no por uniforme, sino por algo más profundo. El valor de un hombre que siempre le dijeron que era enemigo. Cuando Kyle cerró los ojos por última vez, Vance se quedó allí. Largo rato, mirando el cielo que se extendía, inmenso, sobre los dos. Luego se puso de pie. Tomó el arco roto y la pequeña banda tejida de cuentas de la muñeca de Kyle. Regresó hacia la mina. Por dentro, la mujer apenas estaba consciente. El dolor se había intensificado. Su cuerpo temblaba con cada contracción. Vance se arrodilló junto a ella, dejando a un lado el arco y la pulsera. Willa los reconoció al instante. El aire le faltó. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero no preguntó. Ya sabía. «Luchó por ti», dijo Vance en voz baja. «No permitió que te quitaran». Ella cerró los ojos, apretando la pulsera contra su pecho. «Prometió que volvería». «Y cumplió», dijo él. «Solo que no como esperabas». Afuera, el viento arrastró la primera luz del amanecer sobre el desierto. El fuego en el horizonte se había apagado. Solo quedaban humo y silencio. El deputy la ayudó a recostarse sobre la manta, su voz firme pero suave. «Tienes que vivir». Por ese niño, las horas pasaron lentas, cargadas de agonía. El sol ascendió, derramando oro en la entrada de la mina. Los gritos de Willa se apagaban con el ritmo del desierto, hasta que al fin. El primer llanto de un recién nacido llenó la oscuridad. Un sonido frágil, tembloroso, como si devolviera la vida al mundo. Vance sonrió con dulzura, alivio entre la tristeza. Arropó al bebé con cuidado en un trozo de tela y se lo entregó a ella. Willa lo tomó entre sus brazos, acariciando con los dedos su cabello oscuro. «Tiene los ojos de su padre», susurró, con lágrimas resbalando por sus mejillas sucias de tierra. Vance se apoyó contra la pared, el cansancio cayéndole encima como una sombra. «No puedes quedarte aquí», dijo al cabo de un rato. «Cuando los demás sepan lo que pasó, volverán. Tendrás que moverte hacia el norte». «Hay un asentamiento cerca de las montañas», dijo Vance Hollow con voz baja. «Te recibirán allí». Willa Hart asintió débilmente,
sin apartar los ojos del niño que acunaba entre sus brazos. No quiero que crezca con odio, susurró. No quiero que cargue nuestro dolor. La mirada del deputy se ablandó. Entonces enséñale la verdad, dijo. Dile que su padre fue un hombre valiente, no un criminal. Dile que el amor puede ser más fuerte que el miedo. Ella lo miró, los ojos brillando en la penumbra de la mina. ¿Y tú crees que alguien lo creerá? Él dudó un momento. Luego negó con la cabeza. Tal vez no hoy. Pero algún día, historias como la tuya importarán. Descansaron allí hasta que cayó la tarde. El aire se fue enfriando, y las sombras regresaron al valle. Cuando aparecieron las primeras estrellas, ella envolvió al bebé con cuidado, y se puso de pie con las piernas temblorosas. Vance la ayudó a salir de la mina, guiándola hasta la loma donde la tierra se abría vasta y libre. Desde allí, podía ver las montañas a lo lejos, azules y eternas bajo la luz que se desvanecía. Al llegar al borde del río, se detuvo. Kyle Redhawk aún yacía allí, en paz, bajo las estrellas. Willa se arrodilló junto a él, y su corazón volvió a romperse. Con manos temblorosas, colocó la pulsera nuevamente en su muñeca, y besó su frente. «Cumpliste tu promesa», susurró. «Y yo cumpliré la mía». El deputy se mantuvo en silencio con el sombrero entre las manos. Cuando ella se incorporó, él le preguntó con voz suave, «¿Cómo lo vas a llamar?» Ella miró al niño, y luego al hombre que dio su vida por ellos. «Lo llamaré como al viento», dijo, «porque el viento nunca muere, solo cambia de dirección». Vance asintió, la garganta cerrada, la ayudó a cruzar el río, y le señaló un sendero angosto que se perdía entre las colinas hacia el norte. Willa se volvió una vez más. «Gracias», dijo, con la voz rota. Él le regaló una sonrisa cansada. «Solo asegúrate de que crezca libre». Ella siguió andando, hasta que su figura se confundió con el horizonte. Los suaves llantos del niño se mezclaron con el susurro del viento. El deputy se quedó atrás. Enterró al apache junto al río, cubriéndolo con piedras y ramas. Marcó el sitio con el arco roto, y cuando terminó, se quedó ahí un buen rato, mirando esa tierra que había visto tanta sangre. Y aún así, seguía siendo hermosa. Años después, la gente susurraba sobre una mujer que desapareció en las colinas del norte con un niño en brazos. Algunos decían que se volvió a casar. Otros aseguraban que construyó una cabaña cerca de las montañas, donde crió a su hijo bajo el cielo abierto. Nadie sabía con certeza, pero los viajeros que cruzaban el valle contaban de una tumba junto al río, cubierta de flores silvestres, donde el viento parecía cantar siempre. Y a veces, cuando el sol se escondía y las sombras se alargaban, juraban oír una voz a lo lejos, firme, tranquila, llena de paz. Un recordatorio de que el amor, por prohibido o frágil que parezca, deja algo atrás que no puede ser arrebatado. La historia de la mujer y el apache se convirtió en un susurro llevado por el viento del desierto, contada una y otra vez en viejas cabañas y junto a fogatas. Algunos la llamaron tragedia, otros leyenda, pero los que sabían que era algo más simple, un relato sobre el coraje de amar cuando el mundo exige odio, sobre la fuerza de elegir, cuando todo lo demás ha sido arrebatado. Y al final, no fue el fuego ni la sangre lo que quedó en la memoria, sino el eco de aquella promesa, la clase de promesa que sobrevive, incluso a la muerte. Y en las noches calladas, cuando el desierto se queda en silencio, el viento aún lleva sus voces, entrelazadas en un lenguaje más viejo que las palabras, recordándole a quien escuche que el amor, cuando es verdadero, nunca termina de verdad. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste, historias que honran la resiliencia, la ternura
y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.